Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Producción Animal. Hoy vamos a hablar sobre la cría de patos en la Argentina, tanto para el consumo interno como para la exportación, pero también como ornamento, ¿no? Tiene un negocio que es importante, que es para adorno, básicamente. Para eso estamos con Arturo Iglesias, que es de la estancia La Manuela, es especialista, hace muchos años que se dedica a ello. Bueno, contanos básicamente cómo empezaste vos con esto que empezó siendo un hobby para vos. Bueno, esto sí es un hobby para mí porque yo en realidad mi profesión es peluquería, soy peluquero. Bueno, yo empecé creo que desde antes de nacer porque anduve siempre con mi abuela Manuela, que criaba aves, y después con un tío, mi tío Tito, hermano de mi papá, que también era aficionadísimo a las aves. Y bueno, yo creo que debo haber heredado de los dos esta pasión, ¿no? A ver, ¿cómo es producir en la Argentina patos? ¿Vos qué tipos de pato, qué razas estás produciendo, básicamente? En realidad yo los patos que crío son para ornamento y para presentar en exposiciones. Presento en la Rural de Palermo desde el año 85, he presentado en otras rurales también, en Bransen, en Gualeguaychú, y también este año presenté en la Rural de Junín. Y ahí con un pato ornamental, con una nade real, me gané el gran campeón. La verdad que estoy muy contento y también en Junín me han atendido muy bien. Hablemos sobre básicamente los patos. ¿Cómo es el hábitat? ¿Hasta cuánto llegan a pesar? Los machos pesan hasta 3 kilos, 3 kilos y medio, y las hembras 1 kilo menos aproximadamente. Aproximadamente. Bueno, yo crío el Rouen, que es un pato francés, que es un pato, la raza está hecha por el hombre, por cruzas. El ancestro es el anade real, que es pequeño, con los mismísimos colores. Y bueno, y el Rouen es un pato para carne y producción de huevos que está muy promovido en Europa y bueno, es originario de Francia. ¿Y cómo es el tema de la gestación? En realidad la incubación, los patos, la mayoría de los patos tardan 28 días en la incubación. Y bueno, en la naturaleza, con la pata, o sea la madre, son 28, 29 días y con una temperatura de 36, 37 grados. Y en la incubación artificial puede ser un día menos, porque es un calor mucho más parejo. Sí, en la incubación artificial hay que tener mucho cuidado en la humedad, porque el pato necesita mucho más humedad que las gallinas y otras aves que no son acuáticas, ¿no? ¿Hasta cuántos huevos pone? Los Rouen, como producción de huevos, yo creo que ponen en un buen estado más de 100 huevos al año. En la naturaleza, un pato pone de 12 a 15, 17 huevos y se queda clueco. Ya hace su postura, incuba y cría, puede hacer 2 crías en el año o si no, no cría hasta la próxima vez. En forma industrial, con un muy buen alimento y no dejándolas incubar, yo creo que pueden poner hasta 150 huevos en un año. Esa variedad. Hay una variedad que se llama Khaki Campbell, que en el país yo no he visto ahora últimamente. Es un pato que lo usaban mucho en Estados Unidos, en Norteamérica, para producción de huevos, no de carne, porque es un pato chico, es el Khaki Campbell. Era un pato como es la gallina Legor, que la gallina Legor es una gallina blanca, muy ponedora, de mucha producción de huevos. Bueno, el equivalente en patos es el Khaki Campbell. Pero en el país yo no he visto últimamente. Cuando nacen las primeras 72 y 48 horas, no comen. No, las primeras 36, 72, 48 horas no comen porque cuando están en la naturaleza están debajo de la madre y se alimentan de la yema. Porque el huevo, cuando se incuba, el embrión se forma desde el embrión y la clara. La yema vendría a ser el alimento del pichón que van a hacer. Entonces esas 72 horas se alimentan con la yema. La van reabsorbiendo, ahí quedan más livianos y pueden caminar bien y ahí salen con la madre, van al agua y ya empiezan a comer. En el caso de
En el caso de hacer digamos, una producción local al aire libre, no, digamos, no en establecimientos, ¿cómo se es con el tema del vuelo de estos pájaros? Bueno, por ejemplo, el pato ruén no vuela porque es un pato pesado. Por ejemplo, el pato criollo, que es un pato que tiene diríamos, un ancestro salvaje, las hembras vuelan más que los machos, y principalmente cuando son jóvenes. Cuando son pichones, las hembras vuelan mucho y los machos un poco. Después, cuando ya vienen adultos, el macho no vuela porque es muy pesado, en los criollos. Y en el ruén directamente no vuela por el peso que tiene. También lo que hay que tener cuidado es en la alimentación no sobrealimentarlos, porque después pueden llegar a tener problemas en movilidad los animales. Claro, hay que tener mucho cuidado con los pichones y que tiene que ser una dieta balanceada, porque si tienen un crecimiento muy rápido, los huesos no han absorbido el calcio, o sea, porque absorben el calcio y lo fijan con el sol. Entonces, si tienen, por ejemplo, un crecimiento muy rápido, no alcanzan a endurecer el hueso y las patas, las extremidades se le tuercen. Y en el caso, obviamente, cuando son de ornamento... No, el pato de ornamento es más chico, es muy chico, la mayoría son chicos y son de un crecimiento más lento. Y aparte son animales que se crían en piletas o lagos o lagunas, y ellos descansan mucho en el agua. ¿Y cómo es el comportamiento entre ellos, entre los mismos patos? ¿Son animales agresivos? ¿Cómo se manejan en comunidad? Los patos en comunidad se manejan muy bien, se pueden tener varias especies juntas, pero el problema viene cuando viene la época de celo, de cría, o sea, primavera. Algunos son muy territoriales y no permiten que otras variedades de patos o de su misma variedad se acerquen al nido. En tu estancia, La Manuela... Sí, no es una estancia, es una casa quinta. En una casa, digamos, que sí, obviamente tenés el espacio como para poder hacerlo. Sí, sí. ¿Cuáles son los depredadores, digamos, más habituales? Y los depredadores más habituales son las ratas, que yo las controlo con gatos, que los gatos están acostumbrados a estar con las aves y no le hacen absolutamente nada, y sí controlan los ratones. La comadreja, que bueno, hay que ponerle trampas, y después están en esta zona los caranchos y los chimangos, que se roban los pichones. Pero yo eso lo solucioné criándolos en piletas, pero que tienen alambre arriba para que los predadores no puedan entrar. ¿Cómo haces con el tema sanitario, digamos? ¿Es algún tipo de vacuna? Cuando les das alimento, digamos, ¿les das algún nutriente como para protegerlos de alguna enfermedad? No, en realidad la mejor vacuna y el mejor preventivo es un agua limpia, agua que corra, agua que no esté estancada y una muy buena alimentación. Y sí, alguna enfermedad pueden llegar a tener, alguna enfermedad a veces resfrío o algo, pero realmente el pato, si está en condiciones óptimas, rara vez se enferma. ¿Las condiciones climáticas cuáles son las ideales? Y las ideales son las estaciones frescas. La mayoría de estos patos son importados, son del norte de Europa y de Estados Unidos, y son zonas frías, son animales que están en la época de frío, donde cae mucha nieve, migran, y en los lugares que no son tan fríos se quedan, pero realmente soportan más el frío que el intenso calor. ¿Y con el calor cómo los manejas vos? Y bueno, yo tengo agua que corre, bombas, agua que corre durante todo el tiempo, y mucha sombra, tengo una arboleda muy frondosa. El tema de las algas, los organismos que hay en el agua, más allá de que tenga la circulación, ¿cómo? También no se forman las algas porque el agua circula completamente, y las mismas aves limpian todo eso. Las piletas están limpias. Igualmente, 2 veces al año se sacan, las piletas tienen un desagüe, se sacan los tapones, se lavan con una hidrolavadora y
se va el agua a un arroyo y se vuelve a poner agua limpia. Pero el viendo, agua corre constantemente. Estamos viendo algunas imágenes de esos ejemplares, esos patos californianos que son tan coloridos, tienen 4 o 5 colores. Los mandarines no son californianos, son chinos. Son chinos. Son chinos. ¿Y ese color de brillos es natural? No, es todo natural. Todo sí, natural. Es natural. En la naturaleza tienen exactamente los mismos colores. ¿Y quiénes son tus clientes? ¿Quiénes te piden patos de ornamento? Y en realidad yo, como presento en exposiciones, son otros criadores aficionados a lo mismo. Gente que quiere empezar, gente que tiene y quiere tener más, o gente que tiene una variedad de dos y quiere tener otra. El mismo trabajo hago yo. Cuando yo sé que hay algún criador que tiene una variedad que yo no tengo, o hacemos intercambio, como ocurre muchas veces, y si no, compramos, nos compramos entre sí. Sí, también hace unos días hablábamos con un criador de faisanes y nos decía, hay un público también, digamos, de alto poder adquisitivo que les gusta tener para sus estancias, para sus lagos, este tipo de pasos. ¿Pasa con ustedes, con los patos? Sí, hay mucha gente, ya te digo, la gente que compra por lo general compra en la rural, en Palermo, que es Palermo o otras exposiciones, que es una gran vidriera. Y hay gente que los compra para ornamento, para tenerlos, gente que tiene lagos o lagunas y parques, y es como los pavos reales. Los pavos reales tienen el mismo fin. ¿Y las plumas se utilizan también para vestimenta, para indumentaria? Las plumas, nosotros usamos más las de los pavos reales, y la de los patos y eso no lo hemos hecho, pero calculo que sí. En una época, bueno, acá en Europa, por ejemplo, se usa la del ganso, de la panza del ganso, es el duvet para las camperas, los acolchados, es una pluma que es muy térmica, ¿no? Bueno, cuando hablamos de comercialización de la carne ya propiamente dicha, y sobre todo el Pekín, que es el más popular, sí. El tema del hígado es importante, ¿no? Sobre todo los franceses, parece paté de foie que utilizan, necesitan que tenga dimensiones bastante más considerables. Claro. Bueno, los franceses lo que hacen, embuchan al ganso Toulouse. El ganso Toulouse es un ganso de porte muy grande, un ganso muy grande. Ellos lo engordan durante meses sin movilidad, que está quieto, y agrandan el hígado y de ahí se hace el paté de foie. A mí, yo como amo los animales, esos métodos no me gustan para nada, jamás lo haría. Yo los tengo para verlos. Mi placer es verlos, darles de comer, cuidarlos. ¿Y cómo es la comercialización en la Argentina, el consumo de carne de pato? Es casi nulo. Y yo creo que el consumo de carne de pato es, para mí, en este momento, nulo, porque no hay un mercado para eso. Ahora, lo que he escuchado, no lo sé bien, es que la gente que hay, las comunidades chinas que hay en el país ahora, consumen mucho pato. Que calculo que lo compran en las chacras y en lugares así, en chacras de alrededor de Buenos Aires, pero no sé de alguien que críe para el consumo de carne, ¿no? Hace muchísimos años, qué sé yo, 60 años o 70 años atrás, estaba en el país que había venido una empresa de Estados Unidos, se llamaba Pato Vica. Por eso la gente que tiene físico grande le llaman Pato Vica, porque esos patos eran unos patos que los criaban muy gordos en una genética y tenían un pecho muy grande. De ahí es el dicho Pato Vica. Mira, vos, es el pato Pekín, famoso pero fisicoculturista, claro, el portero de boliche. Claro, justamente. Pero el pato Vica era un pato hecho genéticamente como está hecho el pollo doble pechuga que nosotros comemos, que bueno, el inicio de todas esas genéticas viene de Estados Unidos, ¿no? Para quien nunca comió pato, ¿qué características tiene? ¿Qué sabor? Y el pato, nosotros hemos comido y comemos pato. Mis abuelos, que tenían descendencia europea, comían pato. Mi señora ha hecho muchas veces pato. Cuando es muy tierno, se puede hacerlo a la parrilla. Un ejemplar de 3 meses, 4 meses, lo podés comer a la parrilla tranquilamente. Hay que condimentarlo mucho, ¿no? Ponerle limón y distintas cosas. Y si no, el pato que es adulto, se lo hace en escabeche. Es una manera
fantástica de tiernizarlo y de que tenga un buen gusto. Y sin esa, el ganso sin esa condimentación, ¿el sabor más parecido a qué tiene? Y yo creo que tiene un gusto más salvaje, ¿no? Es un sabor fuerte. También nosotros, por ejemplo, consumimos pollos de la chacra nuestra, criados a maíz, que la crianza desde que nace hasta que uno lo faena está entre los 6 y 7 meses, y un pollo que uno compra en el mercado, que pesa 2,5 kilos o 3, tiene entre 40 y 50, 60 días. El rendimiento del pato, yo compro un pato entero, ¿no? ¿Es el rendimiento de la carne es similar al del pollo o es más huesudo en relación? No, yo la verdad que eso no te lo puedo contestar bien porque yo cocinar cero, no sé nada. Pero calculo que como todas las carnes, al cocinarlas se reduce, ¿no? Cuando estás en una exposición, básicamente, ¿qué es lo que califican en los ejemplares? Bueno, todas las razas tienen un estándar de peso, color y características. Por ejemplo, color de pico, color de ojos, color de pluma, color de alas, color de patas, y también la característica que es el porte, o sea, una raza tiene un estándar X y hay que manejarse en la crianza sobre esos estándares para que la raza no se distorsione, ¿no? Diríamos que no se salga de lo que la raza en sí es. ¿Y tiene mucha genética? Bueno, los silvestres como los mandarines, los carolinas, los Ana de Real, todos esos patos, la genética que tienen es silvestre, o sea, está hecho por la naturaleza. Y el Rouen, por ejemplo, que está hecho por el hombre, sí tiene que tener unas características, tiene que ser un pato plano, de pecho muy profundo, un pecho que le arrastra casi por el piso, que los hay pocos, yo por suerte tengo esos patos, y de un porte grande. Y el macho tiene unos espejuelos azules en las alas, también tiene un pecho gris y rojizo. Es un pato muy bonito. Es igual que la Ana de Real en silvestre grande. Y la hembra es marrón parda con un tilde en las plumas y a su vez tiene también un espejuelo azul en las alas. Y cuando detectás esos patos que tienen ese pecho, como vos decís, bien sí, exuberante, los separás y tratás de hacer el cruzamiento para seguir conservando. En realidad yo siempre separo los que tienen las mayores características de la raza y sobre esas líneas crío, pero no crío una línea sola porque si no se hace inbreeding, se hacen consanguíneos, entonces pones de tal plantel un macho de tal hembra, entonces es F1, F2, F3, bueno, voy teniendo, por ejemplo, 4 líneas de genética. Y si encuentro un colega que tiene algún ejemplar bueno o en una exposición que no es sangre de los míos, ahí compro o canjeo para abrir sangre, ¿no? Nos decías que en las exposiciones se evalúa mucho el tema del pecho, el tema de las piernas, de las patas, sí, el pico. ¿Qué es lo más difícil de encontrar un buen ejemplar de eso? Que vos decís, bueno, el pecho es complicado, pero capaz que el pico es más difícil de sí, esas características. Lo más complicado es la forma y el pecho grande que arrastra prácticamente el piso, principalmente los machos. Las hembras también. ¿Y son más seductores los machos que tienen ese porte o, digamos, a la hora de la reproducción, digamos, no son, digamos... No, los machos, por ejemplo, cuando hay varios machos juntos, compiten entre sí por las hembras. Eso ¿Y esas características ayudan? Y todo es como el pavo real y todo. En realidad, el macho en la naturaleza es el más vistoso porque la hembra elige. Cuando hay varios, la hembra elige. ¿Y 12 años llegan a vivir? Un promedio de 12 años vive un pato, sí. Después están los cisnes, que los cisnes viven más. ¿Y qué es más difícil conseguir, digamos, el macho, digamos, con esas características, o la hembra a veces es, digamos, bueno, más si uno tiene un macho que no tiene esas características y la hembra sí, los hijos de ambos pueden dar machos con las características de
de la madre y también del padre. Entonces uno ahí hace una selección. Los que tienen la característica de la raza los deja y los otros, bueno, se eliminan para carne, por ejemplo. La característica de la raza es la brasilera, la que tienen en Brasil, se llama pato brasilero. ¿Qué características tiene? No, la verdad que no me doy cuenta de lo que me preguntas. Capaz que tiene algún otro nombre. En Brasil, ¿qué tipo de patos? En Brasil tienen patos como tienen acá, pero en Brasil lo que tienen es mucho, crían todas las variedades que hay acá y creo que puede ser que nosotros le llamamos pato criollo, que es un pato grande. Eso sí llegan a pesar 5 kilos cada uno, los machos. Y dentro de Argentina, ¿quiénes son las provincias mayores, digamos, competidoras, digamos, tuyas a la hora de enfrentarte? ¿O básicamente se produce más en la provincia de Buenos Aires que en el resto? Y yo conozco mucho la provincia de Buenos Aires porque es mi lugar de nacimiento, de donde yo vivo. Pero en las provincias, creo que en Córdoba hay mucha gente que cría, en Santa Fe también. Las zonas donde hace mucho calor en el norte es mucho más difícil criar patos porque es más difícil el nacimiento por la falta de humedad en el ambiente. Una cosa es la parte ornamental y digamos de vista, digamos de poder apreciar la hermosura que tiene un pato, y otra es la parte de comercialización, que vos no te dedicás. Esa parte, ¿creés que depende más del consumo argentino? Que se pueda empezar a producir y a raíz de eso se empiece a exportar. ¿Cómo ves el panorama? Y yo creo que lo primero que hay es que no está la costumbre de consumir pato. Y por ende yo creo que si no es rentable, una cosa que no es rentable no se hace. No sé si en el futuro a alguien se le ocurrirá criar en forma masiva e introducirlo en el mercado. Te repito, sé que los que consumen mucho pato son los chinos, y bueno, como ahora acá hay una gran comunidad china, ¿quién te dice que con el tiempo sí, o en algún momento se pone de moda el pato francés, claro, a la naranja, digamos? Sí, bueno, en realidad en los restaurantes, que hay mucha variedad de comida, claro, debe haber acá pato, pero ya te digo, no es lo común. Muchas gracias, Arturo Iglesias, por haber venido a Producción Animal y habernos contado un poco algo que empezó siendo con un hobby y que, bueno, ahora se ha convertido también en algo que exponés y que ya entendés muchísimo. Bueno, yo lo que digo es de que mi pasión es la peluquería, que es la profesión que amo, y mi obsesión son las aves, desde antes de nacer, creo. Muchas gracias. Gracias. Hemos llegado aquí al final de Producción Animal. No hemos conocido lo que es la producción en la Argentina del pato. En este caso para la parte ornamental, pero hemos visto y conocido un poco el pantallazo de lo que es la producción ya para el consumo más masivo. Les agradecemos por habernos acompañado y nos vemos en la próxima emisión.